Edgar Valdés Villarreal es reclamado por la Corte Federal del Distrito del Este de Luisiana. La Barbie y el COS pagarán por sus crímenes en Estados Unidos. Hoy fueron extraditados junto con otros 11 delincuentes. Mientras, en Guerrero, exfuncionarios ligados a José Luis Abarca y los Guerreros Unidos regresan al gobierno de Iguala, a pesar de las sospechas en su contra. Y en Veracruz se calienta la arena electoral. Javier Duarte y los Yunes se lanzan acusaciones. Hoy, en Todo Personal. Todo personal. Todo personal. Todo personal. Todo personal. El recorrido que hicimos por el C3. Precisamente en este lugar. Es parte de la estrategia del lugar. Las próximas elecciones. Nos encontramos en todas las comunidades del gobierno federal y del gobierno nacional. Una de esas entrevistas que son usuales. Vieron a Joaquín Iván Loera. Fuerzas federales. Poder en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Es personal. Es personal. No hay nada personal. A Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, este integrante del cártel de los Beltrán Leiva, se le acabaron los motivos para reírse. Recuerda usted que cuando fue detenido, ahí fue marcado por una sonrisa muy sarcástica. Bueno, hoy él y otras 12 personas acusadas de delitos como asociación delictuosa, narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, violación, fueron extraditadas hoy a los Estados Unidos. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, y en este grupo de extraditados, todos exinternos del penal del Altiplano, también se encuentra Jorge Costilla Sánchez. Usted recordará el COS, el presunto jefe del cártel del Golfo, que fue detenido en Tamaulipas hace 3 años. Vea usted. Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, detenido el 30 de agosto de 2010 por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército, delitos contra la salud y homicidio calificado. Valdés Villarreal es reclamado por la Corte Federal del Distrito del Este de Luisiana por narcotráfico y lavado de dinero. La entrega se ha llevado a cabo en cumplimiento a los acuerdos de cooperación internacional en materia de procuración de justicia, así como del tratado de extradición suscrito por México y los Estados Unidos de América, y en el espíritu de colaboración en la lucha contra el crimen organizado de los gobiernos de ambos países. Las 13 personas extraditadas el día de hoy son acusadas por la comisión de diversos delitos, entre ellos asociación delictuosa, narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, portación de armas de fuego y otros delitos. Para el procedimiento de entrega, el día de hoy se implementó un operativo interinstitucional por parte de la Agencia de Investigación Criminal. Cabe recordar que las extradiciones anunciadas hoy por la PGR no son las primeras ni las únicas contra integrantes del narco. Destaca la de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, en 2007. Cárdenas Guillén, originario de Matamoros, Tamaulipas, fue detenido por primera vez en esa ciudad en 1989 por homicidio, abuso de confianza y daño en propiedad ajena. Pero solo pasó una noche en la cárcel y luego salió libre bajo fianza. Un año más tarde, el 7 de marzo de 1990, nuevamente fue puesto tras las rejas por amenazas y lesiones. Y nuevamente, horas después, fue dejado en libertad. En 1992, cuando tenía 24 años, fue detenido por tercera vez en Brownsville, Texas, portando 2 kilos de cocaína.
y sentenciado a 63 meses de cárcel. En enero de 1994 regresó a México gracias a un intercambio de reos entre las autoridades de nuestro país y las de Estados Unidos, para terminar obteniendo su preliberación en abril de 1995. Después, Cárdenas Guillén operó en total libertad durante 8 años, hasta que en marzo del 2013 elementos del ejército y agentes de la PGR lo capturaron en Tamaulipas por delincuencia organizada y daños contra la salud en diversas modalidades, delitos por los que recibió un auto de formal prisión. Fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. El 7 de marzo de 2005, el gobierno de México autorizó su extradición a Estados Unidos, donde le imputaban 19 cargos en una corte de Houston, Texas. Entre ellos, el lavado de $48 millones, producto de la exportación de cargamentos de cocaína y marihuana, así como haber amenazado de muerte a comisarios, agentes de la Agencia Antidrogas y del FBI, que investigaban el funcionamiento del Cártel del Golfo. Pero la extradición del ex líder del Cártel del Golfo se concretó hasta el 19 de enero de 2007, pues primero debía enfrentar una serie de procesos pendientes en México. Hace 5 años, en el 2010, durante su juicio, Cárdenas Guillén se declaró culpable en un cargo por narcotráfico, 1 por lavado de dinero y 3 por extorsión a agentes federales de Estados Unidos. A cambio, le fueron retirados otros 12 cargos por narcotráfico. Fue sentenciado a 25 años de prisión y a pagar una multa de $50 millones. Hoy purga una condena en un penal de supermáxima seguridad en Florence, Colorado. Bueno, ahí está esta historia de esta extradición de Osiel Cárdenas. ¿Por qué la ponemos? Porque fue muy importante. Fue en enero del 2007, comenzando el gobierno de Felipe Calderón. Durante la administración de Felipe Calderón hubo muchísimas extradiciones, sobre todo de narcotraficantes. Platicabas bien, acerca de 600, ¿no? ¿Fueron extradiciones? Sí, más 635 extradiciones en la época del presidente Calderón, precisamente cuando se da esta detención o esta extradición de Osiel Cárdenas junto con otros 12 delincuentes, 12 otros criminales, incluyendo el Güero Palma. La administración del presidente Calderón es duramente criticada. ¿Por qué? Porque decían, lo está mandando a Estados Unidos porque aquí no tienen la seguridad en las prisiones. Y mira, seguramente tenían mucha información, porque estamos viendo que efectivamente las prisiones son vulnerables. Y además fue un cambio de política, es decir, de un acuerdo con Estados Unidos. La extradición de hoy de la Barbie, ya le vamos a platicar un poco más, recordar la carrera de la Barbie y del COS y estos personajes, es una extradición por motivos judiciales. Tiene que cumplirse todo un proceso judicial, se cumplió en estos personajes, se los envía a los Estados Unidos, pero es sobre todo una señal como fue aquella. Después hubo muchas, también ha habido muchas menos, pero muchas durante la administración del presidente Peña, pero se lo envía como una señal política también. Ha habido contradicciones y ha habido desacuerdos, vamos a llamarlo así, entre México y Estados Unidos en el cambio de sexenio. Se prolongaron durante bastante tiempo, parecían haberse limado estas diferencias después de la caída del Chapo Guzmán, pero con la fuga del Chapo Guzmán, que había sido solicitado en extradición en 3 oportunidades por el gobierno de Estados Unidos, se volvieron a no volverse ríspida, pero sí a complicar las relaciones en el ámbito de seguridad entre los dos países. Esta extradición me parece que es, a los 3 años del gobierno del presidente Peña, una vuelta de tuerca en la política en estos temas. Me parece que es una necesidad luego de la fuga, y me parece que es también, Viviana, una señal hacia el gobierno estadounidense. Por supuesto, Jorge, pero además de todo y sobre todo, yo pienso que es una señal hacia los propios criminales, que finalmente, si a algo le tienen terror es a ser extraditados. Saben que aquí en México de alguna u otra manera podrían llegar a tener alguna esperanza. Hemos leído, mañana entrevistamos precisamente al hijo de Pablo Escobar, cuando se recrudecen las cosas en Colombia a mediados de los 80s. ¿Por qué fue? Porque se dijo que podían ser extraditados los capos colombianos a los Estados Unidos. Y ahí tenían un dicho que decían, preferimos una tumba en Colombia
Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, y es cuando empiezan a negociar entre ellos, entre los mismos cárteles de la droga en Colombia, tanto sus socios de Pablo Escobar como sus enemigos, se hacen un mismo frente, se nombran los extraditables y hacen un gran caos en todo Colombia para evitar a toda costa que pase la ley para que lleguen ellos, pero puedan llegar a los Estados Unidos. Sí, han pasado muchos años de eso, me parece que las cosas se han agudizado muchísimo. Pero el miedo a la México. extradición El miedo sigue a la extradición y seguirá. Sigue y seguirá, pero ¿sabes qué? Tampoco hay que ver Estados Unidos y la extradición como una panacea. ¿Por qué? Porque el propio Ociel Cárdenas, que aquí veíamos, que decíamos sí, tuvo 25 años de cárcel, por los delitos que tiene, podría haber tenido muchísimos más años de cárcel. No está en una cárcel de máxima seguridad, que hay algunas terribles en los Estados Unidos, está en una de máxima seguridad, pero más blanda, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque colaboró con el gobierno de Estados Unidos. Se volvió testigo protegido. Lo mismo ha ocurrido con uno de los hermanos Arellano Félix, con muchos otros capos que van allá y llegan a sus acuerdos. Por eso hay que extraditarlos, por supuesto, yo creo que sí, pero también hay que quedarse también con toda la información posible, primero en México, cuando son detenidos, para luego extraditarlos a los Estados Unidos. Bueno, ¿quién es el personaje? Si usted no lo recuerda, Edgar Valdés Villarreal. La Barbie nació en los Estados Unidos y llegó a México escapando de la justicia, encontró cobijo con los hermanos Beltrán Leiva, cuando aún eran socios del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Se cree que fue el primero en reclutar a integrantes de la Mara Salvatrucha para que trabajaran como sicarios, pero es un hombre que además se ligó al mundo artístico aquí en la Ciudad de México, que se presentaba en ocasiones como ingeniero, iba a los mejores restaurantes, andaba con muchachas también del mundo artístico, y bueno, era todo un personaje. La Barbie comenzó a caer cuando fue aquel atentado con Salvador Cabañas, recordará usted, en una discoteca aquí en el sur de la Ciudad de México. Esta es parte de su historia. Antiguos colaboradores del cártel de Sinaloa, la organización criminal de los hermanos Beltrán Leiva logró establecer en muy poco tiempo una red de trasiego criminal de carácter internacional. Importadores de cocaína proveniente de Colombia lucharon palmo a palmo por controlar la ruta del Pacífico, misma que durante años fue administrada sin problemas por el Chapo Guzmán. Los hermanos Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán Leiva dieron cuentas al cártel de Sinaloa de cuánta droga entraba y por dónde, hasta que una supuesta traición los convirtió en rivales. Los lugartenientes más importantes de los Beltrán eran los hermanos Pineda Villa. Ellos eran la gente de confianza de Arturo Beltrán y a quienes el llamado jefe de jefes les confiaba literalmente hasta la vida. Del otro lado estaba un grupo de jóvenes encabezado por Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y Gerardo Álvarez, el Indio, operadores de segundo nivel que se encargaban de hacer el trabajo sucio del cártel. Sin embargo, en Morelos las cosas empezaron a salir mal. Secuestros y extorsiones llamaron la atención de las autoridades. Es lo que en el argot criminal se llama calentar la plaza. Los hermanos Pineda Villa fueron perdiendo la confianza de sus superiores a tal grado que sus cadáveres aparecieron calcinados. Inició entonces la disputa interna entre dos primos para ganar la confianza del patrón. Se trataba de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y Sergio Villarreal, el Grande. Arturo Beltrán Leiva comenzó a sufrir una persecución por parte de las autoridades. Por alguna razón, el lugar de sus escondites empezó a hacerse público. Antes de enfrentarse a la Marina en Morelos, tuvo que huir de Puebla en medio de una balacera. Arturo falleció en un enfrentamiento en Cuernavaca y días después, el Grande era capturado en Puebla. En la disputa interna hubo un grupo ganador. Sin embargo, el gusto les duró poco. Encuentros con miembros de la farándula, fiestas escandalosas y peleas de borrachos llamaron la atención. El caso más notable fue la prepotencia de uno de sus lugartenientes, quien en un pleito de cantina atentó contra el futbolista Salvador Cabañas. La noticia dio la vuelta al mundo y puso presión a las autoridades. Entonces se supo que la presencia de los capos en Huixquilucan era un secreto a voces.
el Indio y la Barbie intentaron tomar el control de la organización con asesinatos colectivos como el ocurrido en La Marquesa y el registrado en Guerrero contra supuestos miembros de la familia michoacana. Así, con cada error que cometían, el cerco se fue cerrando contra la Barbie y sus secuaces, pero el arresto de Edgar Valdés Villarreal se dio de una manera inusual. Esto llevó a muchos a pensar que en realidad se había entregado, y que a esta entrega siguió la delación de sus antiguos jefes y colaboradores. Bueno, como usted vio, este es un reportaje que le presentamos aquí en agosto del 2012. No sé si usted registró los nombres de algunos de los asesinados que fueron líderes de estos grupos o operadores de estos grupos. Los hermanos Pineda Villa. Si no les suena el apellido, son los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, que es la esposa de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, detenidos y acusados precisamente de la muerte, del secuestro, presuntamente la muerte y la incineración de los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala. Y tampoco son extraños los métodos que usaban en aquella época con los que usaron precisamente en Iguala. Hoy no lo recordamos, pero recuerde usted aquellas desapariciones, aquellos cadáveres en La Marquesa, que los que ahora platicábamos, Viviana, son los mismos métodos, los mismos personajes que ahí están trabajando. Lo que resulta increíble es que sabiendo eso, la señora Pineda Villa haya podido llegar hasta donde llegó. Bueno, ¿no? Y siguen llegando sus allegados a distintos puestos también en la alcaldía de Iguala actualmente, Jorge. Sí, a eso íbamos precisamente porque pareciera que no aprenden. Hoy asumen los presidentes municipales en Guerrero y en Iguala llega a gobernar gente de Luis Abarca. Bueno, asumió la alcaldía Esteban Albarrán y tuvo a bien designar como secretario de Seguridad Pública a Crisóforo Tinoco Baena, que ocupó ese cargo en el primer año de gobierno de Abarca y fue cesado cuando un grupo de policías encabezó un ataque contra otros policías en Tololoapan, dejando 2 muertos. Desde entonces se dijo que estaba relacionado con Guerreros Unidos. No asumió ese cargo porque hoy, horas antes de que tuviera que asumirlo, el Cabildo, y después de que se publicó en la prensa, hoy se publicó en la prensa, el Cabildo le prohibió esa designación al alcalde Abarrán. Pero el alcalde en ningún momento se echó él para atrás. La designación finalmente la echó para atrás el Cabildo y me imagino que debe haber habido una presión, porque este hombre es del PRI, algo más que fuerte, de Héctor Astudillo, el gobernador entrante, va a entrar en poco menos de un mes, y del propio gobierno federal. Bueno, es más, ya salió a declarar el actual alcalde que Crisóforo no se iba a quedar en el puesto, que solamente era un encargado de despacho por los próximos días, así que bueno, la presión afortunadamente funcionó en este caso, pero es una vergüenza que no pongan especial atención, sobre todo ahora, en ver quiénes son los mandos que están el día de hoy en Iguala, después de esta terrible noche de Iguala, donde fallecieron los 43 estudiantes. Y también el presidente municipal Albarrán ya designó como director de tránsito a otro exfuncionario de Abarca, Martín Ocampo Arteaga, un hombre que fue investigado pero no fue detenido por la desaparición de estos jóvenes de Ayotzinapa. Hoy asumen ellos este poder municipal como presidentes municipales de Guerrero y en octubre, bueno, próximamente estará el gobernador priista Héctor Astudillo. Veamos la historia. A nuestra querida. Parece novela, pero es la vida real. Exfuncionarios del gobierno de José Luis Abarca regresan a Iguala y por si fuera poco, lo hacen en el área de seguridad. El priista Esteban Albarrán Mendoza, quien hoy asumió la alcaldía de Iguala, anunció que Crisóforo Tinoco Baena será su secretario de Seguridad Pública Municipal. Tinoco Baena fue el jefe de la policía de Iguala durante el primer año de la administración de José Luis Abarca, hoy preso en el penal del Altiplano por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Pero lo preocupante es que el nuevo jefe policial ha sido relacionado con el grupo criminal Guerreros Unidos, secuestradores y asesinos confesos de los estudiantes. En mayo de 2013 lo cesaron luego de dirigir un ataque contra policías de Tololoapan, en el que 2 uniformados murieron y 2 más resultaron heridos.
El 13 de junio de ese mismo año, el periódico El Sur publicó una denuncia contra Tinoco Baena, tras la cual el dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Rafael Ochoa, demandó que se investigara a las autoridades policíacas del municipio. Lo anterior, por los delitos que se habían cometido en esa ciudad y porque temían que estaban permitiendo operar con uniforme a personas que no eran policías. Asimismo, aseguró que el comandante de la Policía Municipal, Crisóforo Tinoco, y el síndico procurador Mario Castrejón Mota, entre otros funcionarios igualtecos, estaban relacionados con la detención de 8 policías municipales el 25 de mayo, luego del ataque a la policía de Tololoapan. También se acusaba a Tinoco Baena de la muerte de los dirigentes del Movimiento Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Valderas Román. Pero no es el único que regresa al gobierno municipal. El nuevo alcalde también nombró a Martín Ocampo Arteaga como director de tránsito. Ocampo Arteaga es líder transportista y fue director de infracciones de tránsito municipal durante la gestión de Abarca. En noviembre pasado, la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada lo llamó a declarar sobre la desaparición de los normalistas. Y durante las investigaciones para la búsqueda de los jóvenes en Iguala, 2 de sus propiedades fueron cateadas. Se presumía que en ellas podía haber indicios de los estudiantes desaparecidos. Y es que Ocampo Arteaga era uno de los hombres más cercanos al exdirector de tránsito, Uciel Peralta Rodríguez, detenido a mediados de octubre por agentes del Aceido por el caso de los normalistas. El nuevo alcalde de Iguala también nombró a Enrique Jiménez Zúñiga como director de infracciones, y sus antecedentes tampoco son buenos. Jiménez Zúñiga era director de Protección Civil con Abarca y también fue citado a declarar por el Aceido por su presunta participación y la de sus elementos en la desaparición de los 43 normalistas. El argumento que Esteban Albarrán Mendoza da para estos nombramientos raya en lo absurdo. Dice que le está dando una segunda oportunidad a los funcionarios que han estado en otros gobiernos, pero además señala que muchos de los nombramientos son por compromisos de campaña, por lo que no son definitivos para sus 3 años de gestión. Agregó que tendrá que revisar la documentación de los funcionarios que hayan estado sujetos a investigación por la PGR, entre ellos la carta de antecedentes no penales, pero por lo pronto ya forman parte de su equipo de trabajo. Sobre la designación de Crisóforo Tinoco Baena, el nuevo alcalde explicó que lo nombró de manera eventual como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras asume el gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo, el próximo 27 de octubre, para ponerse de acuerdo con él en el tema del mando único. Pero resaltó que la experiencia de Tinoco Baena fue lo que lo hizo ponerlo en el cargo. Por lo pronto, en 80 de los 81 municipios que conforman el estado de Guerrero, hoy se renovaron las alcaldías. En Tixla, donde fueron suspendidas las elecciones del 7 de junio pasado, solo se instauró un consejo municipal. En Acapulco, rindió protesta el perredista Evodio Velázquez Aguirre. Y en Chilpancingo, el priista Marco Leiva Mena. Ellos, junto con al menos 30 alcaldes más, tendrán que enfrentar serios problemas ante las fuertes deudas e irregularidades financieras que dejaron sus antecesores. La mayoría de los morosos son de la región de la montaña y Costa Chica, como Mitlatónoc, Cochoapel Grande y Alpoyeca, además de Acapulco, Chilpancingo, Tlapehuala y Tixla. En Chilpancingo, el alcalde priista Mario Moreno dejó una deuda con proveedores y trabajadores de la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio, mientras que el alcalde saliente de Acapulco, Luis Uruñuela, dejará una deuda pública de 169 millones de pesos, que corresponden a compromisos bancarios y con proveedores, además del aguinaldo de trabajadores. Bueno, siguen ahí las historias en Iguala. Mientras tanto, en uno de los estados en los que habrá elecciones el año próximo y que ya de por sí le podemos adelantar que estará muy intensamente disputado, la lucha crece, pero crece entre los propios priistas y entre ellos divididos con los panistas. La situación en Veracruz en ese capítulo se antoja francamente compleja. Al ritmo de jaranas y entre coplas y coplas, se ha desatado una tormenta tropical en Veracruz. El conflicto inició la semana pasada cuando reporteros locales le preguntaron a Héctor Yunes, suspirante a la gubernatura del estado, cuál sería su primera acción en caso de llegar a Casa Veracruz. A lo que respondió que sería aplicar el antidoping y el antirrobbing. En respuesta, el domingo pasado, en un evento de la Confederación Nacional Campesina, el gobernador Javier Duarte le obsequió una caña de pescar al senador Yunes.
Le dijo que había leído de su afición por la pesca y que por eso le regalaba esa caña para que sacara a esos peces gordos que busca. En tono sarcástico le dijo que muy cerquita de ahí, en el estero, había otros peces muy importantes. Esto en referencia al estero en cuya orilla tienen su residencia el diputado federal panista Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. El gobernador le pidió que, así como ha anunciado que agarrará a los peces gordos, que son sus correligionarios de partido, también haga lo mismo con los de enfrente, sin importar si son familiares. El senador Yunes Landa aceptó sonriente el regalo, pero a los pocos minutos abandonó el acto y posteriormente emitió un comunicado en el que informó que había devuelto el presente. Mencionó que Duarte no solo lo ofendió a él y a su familia, sino a los veracruzanos que le exigen castigo a los culpables del saqueo al erario del Estado. Y señaló que no es aficionado a la pesca deportiva, pero sí al combate de los depredadores, particularmente los del erario. Tras el respaldo que recibió Héctor Yunes por parte de los senadores priistas, el legislador lamentó que el mandatario estatal esté haciendo de su administración un kinder de la política y de estar gobernando con ocurrencias. Pero las diferencias no solo quedaron entre Héctor Yunes y Javier Duarte. También el senador priista Francisco Yunes Zorrilla recomendó revisar los desvíos financieros del gobierno veracruzano, al advertir que existe un sobreejercicio del gasto de operación que ha ido creciendo y ha provocado el desvío de recursos. Dio a conocer que actualmente el gobierno de Veracruz presenta adeudos con la banca, proveedores, contratistas y hasta con sus trabajadores por más de 44.270 millones de pesos. Además de que las empresas calificadoras han reducido su calificación crediticia. Duarte justifica que lo que ha hecho es reestructurar pasivos anteriores en deudas de largo plazo. Ante todo esto, el líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, pidió a sus homólogos, Héctor y Francisco Yunes, presentar pruebas y denunciar ante las autoridades competentes. Por otra parte, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, también está enfrascado en una pelea con los panistas Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, y su padre, el diputado Miguel Ángel Yunes Linares. A ambos los acusa de enriquecimiento ilícito. Lo cierto es que la política en Veracruz nomás no camina, y como siempre, el más perjudicado es el pueblo veracruzano. Bueno, yo no sé si es el pueblo o no. Lo que sí sé es que me parece, ante unas elecciones que el año próximo serán complicadísimas, lo único que no pueden hacer los priistas es pelearse entre ellos. Esto no sé quién tiene la razón, no soy veracruzano, no conozco exactamente quién tiene la razón, pero si el PRI va dividido a esas elecciones, no va a tener nada que hacer contra una candidatura única del PAN, del PRD, de otros partidos que le disputarán la gobernatura. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a todos los amigos que nos ven en Ciudad Juárez, en Chihuahua, por el canal 11.2, Viviana. Ya nos vamos, Jorge, pero quédese por supuesto aquí en Proyecto 40. A continuación viene el programa de mi compañero Pablo Iriart, pabloiriart.com. Así que no se lo pierda y mañana nuevamente lo esperamos aquí en Todo Personal. Pásela muy bien. Esta mañana, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias. Muchas veces me emociona y otras tantas me hace. ¿Te gustaría tener más tiempo?